¿Alguna vez te has preguntado si tus pensamientos realmente son tuyos? ¿Has sentido que tus decisiones son solo ecos del mundo y no elecciones propias? ¿Y si te dijera que quizá nunca has pensado con claridad? Todo poder corrompe, pero el verdadero veneno está en la confusión, escribió Maquiavelo. Entre las sombras del poder y de la decadencia humana. Y quizá él sabía lo que pocos se atreven a enfrentar, que la mente, cuando no está entrenada, es el instrumento más peligroso que existe. Maquiavelo decía que el poder no está en el título, sino en la capacidad de observar con frialdad cuando todos a tu alrededor están en pánico. Él sabía que un hombre que piensa con claridad tiene más poder que 100 que hablan sin saber lo que dicen, porque la claridad, a diferencia de lo que muchos piensan, no es ligera, no trae consuelo, trae ruptura, es brutal, revela lo que has evitado, te muestra que gran parte de tu vida ha sido guiada por reflejos, miedos, distracciones y repeticiones inconscientes. Tal vez la causa de tu insomnio no sea el exceso de problemas, sino el exceso de pensamientos no procesados. Tal vez tu dificultad para decir no venga de una mente que fue enseñada a complacer, a evitar el conflicto, a callarse. Y mientras no aprendas a organizar esa mente como un general organiza un campo de batalla, todo seguirá pareciendo urgente, confuso, emocional. Este video, este espacio, esta conversación no es autoayuda, es entrenamiento, es estrategia, es filosofía aplicada al caos mental. Y no tiene la intención de hacerte sentir mejor, tiene la intención de mostrarte dónde perdiste el mando, porque ahí es donde comienza el cambio. Si estás cansado, desorientado, con dudas sobre casi todo, quizá este sea el momento de entender que la claridad no es un regalo, es una construcción, es una guerra contra tus propios pensamientos, y estás a punto de aprender cómo librar esa guerra, con la frialdad de Maquiavelo, con la profundidad de los estoicos, y con la urgencia de quien se cansó de perderse en sí mismo. Pero te advierto, pensar con claridad puede costarte todo lo que llamas seguridad, porque, después de eso, ya no podrás vivir una vida que no hayas elegido tú mismo. Despiertas, pero algo está mal. Tus ojos se abren, el cuerpo se mueve, pero tu mente ya está lejos, secuestrada por pensamientos que ni siquiera fueron invitados. Te levantas y, antes de pensar en quién eres ese día, ya estás respondiendo mensajes, escuchando voces, sintiendo el peso de expectativas que nunca fueron tus elecciones. La vida va tomando forma sin que tú la moldees. Solo reaccionas. Un estímulo, una respuesta, una exigencia, una justificación, una notificación, una inmersión automática en un mar de irrelevancias. Piensas que tienes el control, pero no lo tienes. Crees que estás viviendo tu vida, pero ya fue programada por fuerzas que no ves. Hábitos, miedos, condicionamientos sociales, el algoritmo. ¿Te sientes cansado, confundido, sin dirección? La razón no es debilidad, es desorden. Tu mente se volvió un territorio ocupado, y como todo territorio dominado, ya no obedece a tu voluntad. Responde a órdenes externas, a impulsos, a voces invisibles que definen lo que debes querer, hacer, ser. Maquiavelo veía esto con claridad. No escribía solo sobre poder político. Entendía el poder de la mente humana, o mejor dicho, el peligro de una mente que no se gobierna a sí misma. Para él, el verdadero soberano no era el que gobernaba a los demás, sino el que lograba gobernar sus propios pensamientos cuando todo alrededor pedía caos, porque el caos externo es inevitable, pero el interno, ese sí puede y debe ser disciplinado. ¿Y qué decir de ti? ¿Sientes el peso de no saber si debes quedarte o irte, decir sí o decir no, actuar o esperar? Y ese peso no viene del mundo, sino de tu mente desorganizada, un campo de batalla donde no sabes quiénes son los enemigos, ni dónde está el centro de mando. Y mientras tanto, el tiempo pasa, y tú sigues ahí, dudando, posponiendo, repitiendo. La verdad es dolorosa, pero liberadora. No estás al mando, y todo aquello que llamas mi vida puede ser solo una larga secuencia de respuestas automáticas a una realidad que nunca te detuviste a cuestionar. Tu mente fue entrenada para obedecer, no para pensar. Fue moldeada para adaptarse, no para crear. Fue domesticada para agradar, no para decidir con fuerza y dirección. Y cada vez que cedes a la distracción, cada vez que dices sí cuando querías decir no, cada vez que ignoras la incomodidad en nombre de la armonía, aflojas un eslabón más de tu autonomía. Pero ahora estás aquí, y eso dice algo.
Hay un impulso dentro de ti que sabe que esta prisión no es natural, que este ruido constante es un síntoma, no una condición. No naciste con la mente confusa, fue tomada y puede ser recuperada, pero va a doler, porque pensar con claridad exige silencio, y el silencio revela todo aquello que evitaste durante años. Te muestra los patrones que repites, los miedos que finges no sentir, las decisiones que tomaste solo para ser aceptado. La mente solo se vuelve libre cuando tienes el valor de enfrentar el desorden que dejaste crecer dentro de ti. Y ese desorden no se va a organizar solo, no con más libros, no con más videos, no con más promesas de cambio, sino con disciplina, con guerra, con vigilancia interna. Maquiavelo diría, el gobernante que no protege sus fronteras es su propio enemigo. Y hoy, tu mente es la frontera. La pregunta es, ¿vas a seguir dejando que cualquier pensamiento entre, se siente, ponga los pies en la mesa y domine tus días? ¿O vas a aprender por fin a construir las murallas de tu pensamiento para que solo lo esencial, lo verdadero, lo estratégico pueda entrar? Esa elección es tuya, pero solo quien piensa con claridad es libre para elegir. Ahora dime algo. ¿Alguna vez te has sentido estancado, incluso cuando intentas cambiar? ¿Te has dado cuenta de que, por más que leas libros, veas videos y te esfuerces, algo invisible te sigue arrastrando hacia los mismos patrones? Pues no es coincidencia, y tiene una explicación. Recientemente, investigadores y estudiosos redescubrieron un modelo de transformación mental que fue utilizado durante siglos por filósofos, estrategas y pensadores que cambiaron el rumbo de la historia. Un método silencioso pero increíblemente efectivo, que combina ciencia, psicología y sabiduría antigua, y que hasta hoy muy pocas personas conocen. Quienes lo aplican describen una transformación interna real, claridad, disciplina, una identidad más firme, como si por primera vez tuvieran el control real de su propia mente. Preparamos un video completo explicando todo esto en nuestro sitio web. Si quieres verlo ahora, solo escanea el código QR en pantalla o haz clic en el enlace de la descripción o en el primer comentario fijado. ¿Te has fijado en la inquietud que aparece cuando todo se queda en silencio? Es casi insoportable, ¿verdad? Te sientas en silencio pero tu mente no lo acepta. Grita, acusa, inventa urgencias, porque dentro de ti hay un ruido acumulado durante años y el silencio, como una navaja afilada, comienza a cortarlo. Por eso el silencio asusta, porque te devuelve a ti mismo. No te engañes. El mundo moderno fue diseñado para alejarte de ese encuentro. Cada notificación, cada feed infinito, cada contenido relevante es un veneno disfrazado. Y tú, sin darte cuenta, te volviste adicto a la distracción, adicto a huir de ti mismo. Solo que hay un detalle que nadie te contó. La claridad que buscas no está en el siguiente video, ni en el próximo consejo, ni en el próximo libro. Está en el vacío que evitas, en el silencio que corres a llenar. Maquiavelo habría sonreído al ver este comportamiento, porque él sabía que el verdadero poder no está en hablar más fuerte, ni en reaccionar primero. Está en observar, esperar, y cuando llegue el momento adecuado, actuar con precisión quirúrgica. La mayoría de las personas entra en pánico en el intervalo entre el estímulo y la respuesta, pero el estratega calla, observa mientras los demás tropiezan con sus propias emociones. ¿Quieres saber por qué vives postergando decisiones? ¿Por qué dudas, retrocedes, te arrepientes? Porque estás reaccionando al caos. Estás intentando pensar dentro de una tormenta, y nadie piensa bien cuando está siendo arrastrado por el viento. Se necesita silencio, se necesita detenerse, pero no cualquier silencio. Hablo de un silencio consciente, un ritual de contención, un espacio interno donde observas tu propia mente como quien observa a un enemigo en campo abierto. No juzgas, no intentas cambiar, solo miras, porque en ese momento el simple hecho de ver ya es transformación. Es ahí donde comienzas a notar los patrones que te sabotean, esa ansiedad que siempre aparece después de una conversación específica, la necesidad desesperada de responder mensajes rápido, incluso cuando estás agotado, el impulso de agradar, de explicar, de ser comprendido por todos. Esos patrones viven en la oscuridad, y el silencio es la luz que los revela. Pero atención, ese silencio no llegará sin resistencia. Tu mente va a gritar, va a intentar convencerte de que estás perdiendo el tiempo, va a decirte que tienes cosas más urgentes, va a insinuar que te estás volviendo loco. No lo creas, es la adicción intentando sobrevivir, la adicción al ruido,
la adicción a la distracción, la adicción de huir de ti mismo. Necesitas volverte peligroso en ese silencio. Necesitas entrenarlo como un arma, como un campo de entrenamiento mental donde, todos los días, te sientas con tus fantasmas y no los expulsas, solo los observas, porque quien tiene el valor de mirar a los ojos a su propio miedo, aprende a no obedecerle. Maquiavelo no usaba el silencio como contemplación, lo usaba como estrategia, para leer a los demás, para leerse a sí mismo, para identificar el momento exacto de actuar. Su silencio era tenso, cargado, lleno de intención. Ese es el silencio que necesitas, no el que busca paz, sino el que se prepara para el corte. Necesitas dejar de intentar ganar el día con prisa. Necesitas dejar de buscar respuestas mientras todavía estás emocionalmente inundado. Necesitas aprender a sentarte contigo mismo, escuchar cómo pasa la tormenta, y solo después de eso, pensar, porque solo cuando la mente se aquieta, puede ver. Y solo cuando ves con claridad, puedes decidir con poder. Existe un momento en que el peso en la cabeza ya no es solo cansancio, es acumulación, y esa acumulación no viene del trabajo ni de los problemas del día, viene de lo que dejaste entrar en tu mente sin darte cuenta, porque la mente no es un campo neutro, es un territorio que necesita ser protegido o será invadido, y si no levantaste murallas, no aplicaste filtros, no estableciste fronteras, entonces ya estás contaminado, así de simple. ¿Sientes dificultad para concentrarte? ¿Siempre estás saltando de una idea a otra, de un deseo a su opuesto? ¿Duermes cansado y despiertas aún más cansado? Eso no es falta de motivación, es exceso de ruido. Tu mente está funcionando como una bodega donde cualquier cosa puede almacenarse, desde tonterías hasta dolores no resueltos, todo tirado en el mismo espacio. Y tú intentas vivir dentro de eso, como si fuera posible respirar en medio de tanto escombro emocional. Maquiavelo diría que el príncipe que no controla sus fronteras se convierte en enemigo de sí mismo. Y esa metáfora es exacta. Te volviste cómplice de la confusión que te debilita, porque la claridad exige limpieza, exige descarte, exige decir esto no me sirve. Pero la mayoría de las personas tiene miedo de tirar cosas, tiene miedo del vacío, del silencio, de la ausencia de estímulo. Entonces siguen acumulando. Tienes que hacer una elección. O sigues viviendo con una mente atascada, o empiezas ahora a descontaminar todo aquello que te vuelve lento, indeciso, frágil. Y esa limpieza comienza con una pregunta simple, pero poderosa. ¿Qué está viviendo en tu cabeza sin pagar renta? ¿Qué idea repites desde hace años y nunca has cuestionado? ¿Qué pensamiento heredaste de la familia, de la cultura, de las redes sociales, y nunca tuviste el valor de interrogar? ¿Qué voces están moldeando tus decisiones sin que te des cuenta? Sé honesto. ¿Tú piensas o solo reaccionas? La mayoría de tus elecciones, de tus arrepentimientos, de tus procrastinaciones, tiene una raíz común: pensamientos no procesados. Están ahí, en segundo plano, consumiendo energía como una aplicación que olvidaste abierta en el celular, pequeños, invisibles, pero drenando toda tu capacidad de enfoque, claridad y decisión. Por eso no logras avanzar, porque a cada paso cargas una mochila llena de basura mental, recuerdos que no sirven, expectativas que no son tuyas, ideales que nunca elegiste, vergüenzas que ya no están vigentes, y entre más caminas con ese peso, más imposible parece la jornada. Pero no tienes por qué cargar con todo eso. El primer acto de descontaminación es escribir, no para ser creativo, para ser preciso, porque un pensamiento no escrito es un pensamiento desorganizado, y todo lo que está desorganizado te controla sin que lo notes. No necesitas más estímulo, necesitas menos. Necesitas aprender a hacer guerra contra el exceso, guerra contra los pensamientos que entran sin pedir permiso, guerra contra las opiniones que ocupan espacio en tu mente sin merecerlo. Este proceso no es bonito, es duro, porque implica cortar, silenciar, excluir, dejar de seguir, dejar de responder, dejar de consumir, dejar de fingir que ciertos contenidos te ayudan, cuando en realidad solo te anestesian. Es necesario transformar tu mente en una fortaleza, y las fortalezas no son lugares abiertos, tienen portones, centinelas, criterios. Tú necesitas ser ese guardián. Debes aprender a identificar lo que te fortalece y lo que te debilita, y todo lo que debilita tu claridad debe ser eliminado, sin piedad. Maquiavelo no creía en la neutralidad. Para él, todo era político, todo era estrategia. Y tu mente también es así. O está a tu servicio,
o está al servicio de otros intereses, es hora de tomar esta decisión. O asumes el control de lo que entra en tu mente, o seguirás siendo solo un reflejo más del caos que consume al mundo. ¿Quieres saber por qué no logras tomar decisiones con firmeza? ¿Por qué cada elección parece un riesgo innecesario, un camino sin regreso, un salto al vacío? La respuesta es simple, pero dolorosa. Nunca aprendiste a decidir como un estratega. Decides como un sobreviviente. Y hay una diferencia brutal entre los dos. El sobreviviente espera sentir seguridad. Quiere tener certeza antes de actuar. Aplaza, cuestiona, pregunta, analiza hasta que la oportunidad desaparece. Y a eso le llama prudencia. El estratega, como Maquiavelo, no espera. No busca comodidad emocional. Busca la claridad suficiente para actuar. Y cuando alcanza un 60% de certeza, se mueve, porque sabe. La parálisis cuesta más caro que el error. Y la vacilación destruye mucho antes que el fracaso. Te dices a ti mismo que necesitas pensar más. Pero pensar demasiado no es sabiduría. Es miedo disfrazado de inteligencia. Y ese miedo te hace esconderte detrás de la ilusión de que algún día tendrás toda la información, todas las garantías, todas las señales del universo marcando el camino correcto. Ese día nunca va a llegar. Maquiavelo diría que las decisiones son armas y la vacilación, un suicidio sutil, porque en el juego del poder, y todos estamos en ese juego, aunque no quieras admitirlo, quien vacila, pierde. Pierde oportunidades, pierde respeto, pierde autoridad. ¿Quieres ser recordado? Entonces decide y carga con las consecuencias como un rey sostiene la espada, con firmeza y frialdad. La claridad que buscas solo llega cuando dejas de negociar con tu propio miedo. Exige que dejes de pedirle permiso al mundo, que dejes de querer ser entendido por todos, que aceptes que algunas decisiones van a doler, que algunas personas te van a abandonar, que algunas puertas se van a cerrar, pero que, aún así, te mantendrás firme, porque sabes lo que estás construyendo. La verdad es que estás adicto a pensar con emoción, y las decisiones emocionales son cobardes, porque buscan evitar el dolor y no construir dirección. Cada vez que actúas para evitar el malestar, estás retrocediendo. Estás dejando que tu niño interno, herido, inseguro, se siente en el trono y gobierne el reino. Necesitas otro tipo de mente, una mente que ya construyó, en silencio, sus convicciones, que ya sabe que viene primero, que ya decidió que valores no están a la venta, que ya trazó sus propios límites y no necesita explicarlos a nadie. Y cuando esa mente se enfrenta a una decisión, no pregunta, ¿qué van a pensar de mí? Pregunta, ¿este movimiento está alineado con lo que necesito construir? Si la respuesta es sí, actúa. Si es no, rechaza, sin drama, sin justificación, sin publicar en Instagram sobre autocuidado. La decisión no es una actuación, es soberanía. Necesitas entrenarte para elegir con rapidez y responsabilidad, para asumir los efectos secundarios con presencia, para entender que equivocarse es parte de la construcción de la precisión. El hombre que decide mal y aprende, se fortalece. El hombre que no decide, desaparece. Por eso Maquiavelo decía que no basta con querer el poder, hay que soportar la soledad que trae consigo, porque decidir con claridad, hoy, es un acto solitario. Va a doler, va a alejar, va a hacer que parezcas frío, pero te va a colocar en el único lugar donde finalmente puedes construir algo tuyo. Así que detente ahora, respira, piensa en las decisiones que has estado posponiendo. Pregúntate, ¿qué estoy tratando de evitar? ¿Y a quién le estoy entregando mi poder al no decidir? Porque cada elección no hecha es un pedazo de territorio mental que cediste a otra persona. Es hora de recuperarlo todo. Al final, pensar con claridad es un acto de valentía, no porque sea bonito o cómodo, sino porque es devastador. La claridad exige que mires a los ojos a tu propia mentira, que aceptes que mucho de lo que llamas vida fue en realidad supervivencia, automatismo, reflejo, reacción. Y no hay liberación sin ese enfrentamiento. Has pasado demasiado tiempo intentando ser funcional dentro de una mente disfuncional. Intentaste ser productivo sin estructura interna. Intentaste ser decidido sin tener principios. Intentaste ser respetado sin respetarte. Intentaste agradar a todos y, en el proceso, olvidaste quién eras. Pero ahora ya lo sabes. Claridad no es ligereza, es corte, es silencio, es decisión. Y por eso asusta. Porque una vez que ves, ya no puedes dejar de ver. Ya no puedes esconderte en el mismo empleo, en la misma excusa, en la misma relación. Vas a cuestionar, vas a alejarte, vas a reconstruir, vas a perder, vas a renacer.
Ese es el precio de la lucidez. Maquiavelo entendió eso en un tiempo donde pensar diferente costaba la vida. Hoy, pensar diferente te aísla, te silencia, te coloca en una posición incómoda, la de quien ya no encaja, pero tampoco quiere caber en donde una vez fue pequeño. Y tal vez, en el fondo, ese sea el mayor regalo de la claridad. Te saca de todas las jaulas, incluso de aquella que aprendiste a llamar yo. Así que ahora que llegaste hasta aquí, mira a tu alrededor, siente, observa cómo se comporta tu mente en este preciso instante. Está más callada, más alerta, más tuya, y eso es solo el comienzo. Si llegaste hasta aquí, es porque algo dentro de ti se negó a seguir durmiendo con los ojos abiertos. Soportaste el silencio, enfrentaste las palabras que duelen y escuchaste, quizá por primera vez en mucho tiempo, tu propia mente sin ruido. Eso, por sí solo, ya es raro. No fue fácil escribir todo esto, porque cada palabra vino de lugares que yo mismo tuve que visitar, lugares oscuros, confusos, llenos de preguntas que nadie quiere hacer en voz alta. Pero lo que más me toca es saber que al otro lado de esta pantalla existe alguien como tú, alguien que siente, que cuestiona, que ya no quiere vivir como si vivir fuera solo repetir tareas, alguien que entendió, o empezó a entender, que pensar con claridad duele, pero también salva. No te conozco, pero te respeto, porque permanecer hasta el final no es solo consumir un contenido, es atravesar un portal, y nadie regresa igual después de eso. Si al final de este recorrido estás en silencio, perfecto. Ese es el sonido de la reconstrucción. Gracias por haberte quedado. Y no olvides hacer clic en el enlace de la descripción o en el primer comentario fijado para ver el video completo sobre el proceso de reprogramación mental que ha ayudado a personas comunes a lograr más claridad, enfoque y control emocional, basado en ciencia, filosofía y prácticas aplicables al día a día. Ahora sí, si el video te atravesó, deja que atraviese a alguien más. Comenta lo que te agarró de sorpresa, lo que te desinstaló, o simplemente escribe, corté. Yo voy a entender lo que significa. Y claro, si quieres hacer que el algoritmo trabaje para ti, dale like, comparte y suscríbete. Pero solo si es con claridad. Nada de dar clic por reflejo. Ya pasamos de esa etapa, ¿verdad? Los videos en la pantalla, cuidado. Uno de ellos puede mostrarte algo para lo que todavía no estás listo. O exactamente lo que más necesitas. Elige con sabiduría. Nos vemos del otro lado.